Mis amados, qué bendición. Ahí están las cámaras enfocando los principios importantes para poder sujetar al hombre viejo que vive y está habitado a vivir en los deseos engañosos de sus sentidos. Y lo que hemos estado tratando en estos primeros pasos básicos para poder aprender a desechar lo malo y dejar que se establezca lo de Dios, está basado en oración para tener una vida en constancia comunión con quien nos debe de hablar y usar la palabra de Dios para poder ver lo que oímos y para poder que se manifieste de esa forma todo el poder de Dios. Pero ahora terminamos el capítulo anterior hablando de la división que hace la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, separando lo espiritual de lo carnal o de lo que es el corazón, y luego cómo separa los pensamientos del hombre, colocando las nuevas uniones de parte de Dios. Y luego terminaba el apóstol diciendo que no hay cosa oculta, que todo está manifiesto y revelado a Él, refiriéndose a la palabra, porque recuerda que Jesús vino a anunciar el Cristo, y anunciando el Cristo glorificaba al Padre, porque de lo que se trata es de que tú seas un testimonio del Señor. Aquí no nos preparamos para darte un mensaje. Tú tienes que ser el mensaje de Dios. Tú tienes que ser la comunicación de Dios. Pero para que tú seas el testigo de Dios delante de todos los que te ven, tú tienes que ser el mensaje de Dios. Y para que seas el mensaje de Dios, tienes que aprender a escuchar a Dios. Tienes que aprender a ver lo que escuchas. Tienes que aprender a ver la Escritura, que es el Cristo, que es la vida de Dios hecha carne en el hombre. Porque cuando esta palabra se hizo carne en Jesús, caminó con él 30 años, pero no hizo nada porque esperaba la manifestación del tiempo para que el Espíritu de Dios viniera a esa carne que tenía la vida de Dios y se manifestara con poder, con gloria y con unción. Pero tengo una noticia para ti. No tenemos que esperar como nuestro Señor 30 años. En el momento en que tú decides recibir al Señor como tu Señor, en ese instante, sin esperar los 30 años que Jesús tuvo que pacientemente esperar, creciendo en conocimiento y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, ahora nos es dado en una sola palabra: Señor, quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi gobernador. Quiero que tú dirijas mis pasos. Quiero que tú alientes mi corazón, que me fortalezcas. Cuando tú estás en esa comunión, deseando que Jesucristo sea tu Señor, es cuando el Espíritu de Dios va a venir y va a unir los pensamientos tuyos con otros pensamientos. Los va a unir por el Espíritu. Y entonces un abismo llamará a otro abismo a la voz de sus cascadas, porque la palabra de Dios los va a unir y dejarán de ser abismos para convertirse en montañas de exhibición, siones de la gloria de Dios, beteles de la presencia de Dios. Los desiertos se convertirán en valles, las aguas estancadas en manantiales, y proveeremos para nuestra casa de donde ni siquiera sembramos, porque esa es la bendición de Dios. Pero para eso, dice el apóstol ahí mismo en Efesios capítulo 5, ya lo hemos parafraseado, pero quiero leértelo solamente así de larga pasada. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, dice el apóstol, puesto que os habéis hecho tardos para oír. La importancia de poder escuchar a Dios. Pues aunque ya debieras ser maestros por todo lo que has escuchado, otra vez tenéis necesidad que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y ya hemos hablado de lo que es un oráculo. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido,
porque todo el que toma solo leche, todo el que toma solo leche, le está hablando, le está diciendo, mira, si tú te alimentas superficialmente de la palabra de Dios, tú siempre vas a estar entre dos pensamientos. Y el que está entre dos pensamientos está dudando, porque no está metido con Dios, ni está metido con todas las cosas donde él estaba antes. Quiere salir de donde estaba antes, quiere estar con Dios, pero disfrutar de donde estaba antes. Y quiere estar donde estaba antes, pero hablando de Dios. No funciona así. Seguirás tomando leche, porque es lo único que puedes recibir. Tu estómago espiritual no está adaptado al alimento sólido. Y lo que Dios está dando en esta serie de la fe es alimento sólido. Esto no es para tomar con tetero ni con biberón, ni es meterse la chupeta para que el niño deje de llorar. No. Aquí la palabra de Dios te está enseñando por su palabra, por su principio, y el Espíritu está empujando porque lo sé, que Dios te está circuncidando. Dios está cortándole la punta a ese tetero donde tú siempre te has alimentado, para que tengas que comenzar a buscar un recipiente diferente, de donde tú puedas alimentar comida pesada. Ya es hora de tener dentadura grande para masticar. Ya hasta las cordales te salieron para que sigas pidiendo tetero. Es hora de que te quites de los ñeñeñes y los ñañañas, de estar pegado de las faldas de las personas, para que te animen, para que te alienten, para que te den una palabra de fuerza. No seas un minusválido. Empieza a caminar sobre tus pies. Empieza a colocar en ese caminar que tus pensamientos se unan uno con otro por la palabra de Dios. Porque es cuando el Espíritu va a entrar y vas a dejar de estar alimentándote de leche para empezar a alimentarte del alimento sólido. Porque es con el único que tus sentidos se van a ejercitar para el bien. Vas a empezar a discernir lo correcto, la voluntad de Dios, y no vas a seguir haciendo las cosas a ver en cuál de esas le pegas para que Dios se muestre. Sí, te dolió, yo lo sé. Cuando a mí me lo dijeron la primera vez, hasta sangre me sacó. Pero hay que crecer. Los hijos míos nunca se quedaron bebés. Cada vez demandaban más. Cada vez pedían más. Y había que hacer nuevas normas, nuevas leyes, nuevas maneras de manejarlos, de disciplinarlos, de hablarles. Hasta que hoy son hombres de provecho. Pero eso fue un tiempo. Tú puedes cambiar en menos tiempo porque no estás creciendo físicamente. Es el espiritual, y el pensamiento corre a velocidades que el hombre no puede ni entender siquiera. O sea que tú puedes transformar tu manera de pensar si permite que tus pensamientos sean atados por la palabra de Dios, y que lo que le da la sustancia al movimiento de pensamiento y pensamiento de Dios sea el Espíritu de Dios. Y dice, por eso la importancia de oír para poder ver, y que cuando veas, el olfato, el discernimiento espiritual se mueve automáticamente con el ojo. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Ay, yo quisiera ir más rápido. Yo te dije al empezar esta serie que no sé cuánto me tomaría, porque este es el eje de la vida con Dios. Todavía no hemos empezado a hablar del desarrollo de la fe. Y no es que esté diciéndote esto para impresionarte y mostrarme como la Coca-Cola helada del desierto. No, estamos hablando de por qué no nos podemos mover en la dimensión de la fe, enseñando cuáles son las cosas que afectan, nos llevan la duda, el temor, y nos hace perder la confianza en Dios para poder movernos. Y el apóstol, que era bien claro en esto,
llega y dice en palabras que, para que no vayas a decir que te estoy ofendiendo mucho, te lo voy a leer textualmente. Porque todo el que toma solo leche, el que se alimenta solamente de cosas muy poquitas, que no está decidido a que la palabra lo alimente, sino a que otro lo alimente, siempre será un niño. Dice, acostumbrado, toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Cuando el apóstol habla de la palabra de justicia, está hablando a aquella palabra que tú ya escuchaste del Padre, que ya tú conoces, que la puedes ver realizada. Y en el día de tu aflicción, porque en la guerra no van a mandar a pelear contra un avión a un soldado. A un avión lo ponen a pelear contra un avión superior o igual. O le mandan un misil que sea capaz de invalorar la potencia que el avión tiene. Pero le mandan algo superior. ¿Por qué nosotros no podemos movernos en ese tipo de fe? Porque no estamos enseñados a manejar ese armamento. Entonces, lo que está diciendo es que en el momento de la necesidad, Él sabe cómo Dios lo justifica en esa necesidad. Porque Él tiene el conocimiento y el entendimiento para unir un pensamiento con otro pensamiento, para que esas municiones hagan justicia en el día malo. Porque la justicia de Dios no es solamente salvarte para la eternidad. Eso en el Señor Jesús, ahí quedó en la cruz. La Biblia se escribió para después de la cruz, para que tú y yo pudiéramos alcanzar la justicia de Dios diariamente, porque no caminamos alimentándonos como niños, que no estamos ejercitados en ver la justicia diaria de Dios, porque podemos unir sus pensamientos, que otros llaman promesas. Y yo pienso que las promesas serán promesas para el que no conoce los pensamientos que están en el oráculo de la promesa, que están metidos en ella. Para ti seguirá siendo promesa que Dios te va a dar salud. Para mí significa de que si yo no tengo pecado y me arrepiento de ello, que esa fue la promesa, Él va a hacer en mí un cuerpo saludable. Y yo tengo que hacer mi parte de disparar ese fusil. Tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio bien. Porque si Dios me quiere sanar y yo voy en contra de la salud, pues Dios no puede hacer nada. Eso está como el que sabe que la velocidad son 60 millas por hora en un expressway y anda a 90. Pues cuando fuiste en 61 se bajaron los ángeles. Porque Dios no es desordenado. Él es de orden. Pero el que se ejercita en la justicia de Dios sabe cómo actúan los pensamientos de Dios para que lo que es promesa deje de ser promesa y sea una realidad en tu vida. Y de eso es que va a hablar el apóstol. Y entonces dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí están los tres sentidos. Esto es maravilloso. Es que tremendo. Pero el alimento sólido, o sea, hay un tiempo en que tú al niño no le puedes dar una costilla con un pedazo de carne porque seguro que se te va a trancar. Él piensa que el hueso es comida y comienza a querer comérselo y se ahoga. Y habrá otros alimentos iguales. Pero hay un tiempo en donde él, por el ejercicio de ir comiendo carne con hueso, hueso con carne, que la mamá se lo da y dice, no, mijo, ese es el hueso, nada más arranque la carne, rúñalo un poquito, pero no se come el hueso, cuidado con los dientes, le va a partir el diente, ahora se le quedaron los residuos de carne, limpie los residuos de carne. Él está aprendiendo, pero tiene que haber un momento en que él se coma la costilla, disfrute la carne, no se coma el hueso y le queden los dientes limpios para la siguiente comida. Se ha ejercitado haciéndolo.
Se le considera adulto a aquel que por experiencia de venir haciendo cosas ya sabe en dónde está el tropezadero, ya sabe en dónde está el agujero, sabe en dónde está el daño, sabe que si pasa por tal lugar le va a ir mal, si se junta con fulano lo que va a recibir es tal cosa, si él deja que su ojo lo engañe, él sabe para dónde va. Aquel que se mueve bajo ese ejercicio que le da la experiencia es un adulto, porque ya no actúa como un niño. Por cuanto se mueve como un adulto, puede discernir el bien y el mal. Este que trabaja de esta manera es el que el apóstol está llamando maduro. Entonces, si tú en tu fe no te puedes mover por discernir las intenciones de tu corazón y le das rienda a que el deseo de tu ojo te lleve contaminado a las pasiones, a las emociones que van a confundir, a trastornar tu vida, lo que ahora es carne, mañana será carne de cañón. Porque todo el mundo estará apuntándote. Y del mundo espiritual satánico te van a querer matar porque estás aprisionado, encadenado, atado por la inexperiencia de tus ¿qué? Miembros, sentidos, para no permitirles sentir conforme ahora tú quieres cambiar, tienes que negarte. Eso le llama, el maestro le llama así, el grano de trigo no cae, no muere. No puedes seguir en pie. Tú tienes que darte a morir. Uy, profeta, eso no me gusta. ¿Cómo así que me tengo que matar? No, no te estoy diciendo que te tienes que matar. Para obtener vida, una semilla que se entierra tiene que desbaratarse, destruirse, porque dentro de ella está la vida. Eso significa dentro de ti está la vida, dentro de ti está el éxito, dentro de ti está el gigante para vencer, dentro de ti está el campeón que nunca ha corrido, dentro de ti está la ilusión, la meta, aquella actitud de empezar que tenías y que ahora parece que está muerta, que se desapareció por la edad, por la salud, por la economía. Dios te dice, no es así, no se ha muerto, no está enferma, no está dormida. Tú la has desechado, pero si tú le echas mano y comienzas a utilizar, a ejercitar, que tu mente piense en mis pensamientos, yo he de unir pensamiento mío con pensamiento mío, y la palabra de Dios que van a hacer esos pensamientos no van a estar sola contigo. El Espíritu de Dios te va a hacer oír, te va a hacer ver, te va a hacer sentir cuál es el camino, cuál es la palabra, cuál es la decisión que tienes que tomar para cambiar tu vida. Así funciona. Tenemos que morir a la vieja manera de vivir que no nos ha dado éxito. Nos ha dado dolor y penas y angustia y aflicciones. Profeta, y haciendo eso dejaré de sufrir. No, Señor. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que ahora vas a tener una capacidad que no tenías, con un dominio propio de parte de Dios, para seleccionar lo bueno de lo malo. Y aunque haciendo lo bueno, vengan de otros lugares a afectar lo bueno que estás haciendo, porque recuerda que eres una persona espiritual en un mundo físico, en donde la mayoría de la gente vive por su físico, no por lo espiritual. Van a chocar los dos. El apóstol Pablo decía que el uno no tiene nada que ver de compatibilidad con el otro, ni puede agradar a Dios jamás. Pero el que se mueve en lo espiritual va a ir desechando todo lo físico. Y Dios va a forzar al hombre espiritual más de lo que tú lo forzaste en el mundo, para que ahora empiece a ver, a hablar lo que oye que papá hace, porque papá anhela, desea que tú y yo seamos no solo los embajadores de Cristo, sino los que le enseñemos al mundo cuál es la gloria por venir de la iglesia. Y estamos en el tiempo de la restauración de la iglesia. Estamos en el tiempo de la restauración de la iglesia.
el tiempo glorioso en donde aquella gente que nació en 1948, representando al pueblo de Israel en la higuera, dijo el Señor, y yo lo creo, no moriría toda esa generación. Quiere decir que mientras haya uno, todavía estamos en el tiempo de los que nacieron en 1948, cuando Israel se constituyó en nación, de ver la gloria de Dios. Y hoy, hace 60 años, que Israel es nación. Y aunque todo el mundo lo quiere desaparecer, Dios dice, no, el más pequeño, después de el papado en Roma, lo más pequeño es Israel. Pero nadie me toca a mi pueblo, porque ellos son mi pueblo. Y aunque me han desechado y han pensado que yo soy de otra manera en este tiempo, en esta dispensación, mientras ellos vivan la descendencia con la que se formó nación, no he instalado el reino. Pero antes de que esa descendencia desaparezca, no solamente ellos, el mundo entero, porque habla de árboles frutales también, que son las demás naciones, van a conocer el poder y la gloria de Dios en la institución del reino de Dios en este mundo confuso, con poder, con gloria, con autoridad. Pero se necesita que la iglesia de Dios tenga una fe operante, que deje de andar detrás de un hermano o una hermana que tiene señales, milagros y una poderosa palabra. No que no nos congreguemos, porque siempre vamos a tener que congregarnos. Pero cuando nos congreguemos, que hablemos de las maravillas y las glorias que Dios ha hecho en nosotros mientras no estuvimos congregados. La iglesia es para que afuera haga lo que supuestamente el Señor hacía solo. Pero el Señor ahora no está solo. En cada hermano y hermana, ahí está Él. Y para que hubiera garantía de que se podía hacer ese reino, dejó al Espíritu de Dios. Y como creo que lo que mi Señor dijo es cierto, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas por las cuales todavía mi Señor está retenido en el cielo, como se narra en Hechos. Él será retenido hasta que todas las cosas sean restauradas. Y estamos en ese tiempo. Si no lo empezamos hace algunos años, ya estamos caminando en Él. Entonces necesitamos una fe fácil de entender, fácil de hacer, fácil de producir, fácil de explicar, de mostrar, para que muchos entren. No con mucha doctrina y teología, y que no perteneces a mi denominación, y olvídate de eso. El Señor Jesucristo es tu Señor, la palabra de Dios es tu mandamiento, es tu ley, y el Espíritu de Dios tiene que ser tu fuente. No puede haber ningún otro intermediario que sea Jesucristo. Si tu intermediario es Jesucristo, esa creencia es correcta. Si no lo es, lo lamento por ti. Como dice en mi país, Lola, lo lamento, porque no vas a estar donde yo voy a estar. Mira el deseo del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Dice así, Pablo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pidiendo a quién, al que lo puede dar, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando está hablando de un espíritu,
lo coloca con minúscula porque es el espíritu interior del hombre, ¿verdad? Que nos dé un espíritu que nos lleve a la sabiduría y a la revelación de esa sabiduría. ¿Para qué? Para tener un mejor conocimiento de Él. Por eso no me canso de decirte, si el olfato espiritual, porque mira los guerreros aquí, tú estás mirando, se está formando un escuadrón precioso para defender a este hombre, para que su alma no sea perforada como antes. Tenemos aquí al que va a defender el oído, armamos a los dientes, el que va a quemar todas las cosas que no vengan de la palabra de Dios y el discernimiento. Él está diciendo aquí que está orando al Padre para que este Señor tenga en su ser interior un espíritu capaz de llevarle a la sabiduría de Dios, pero que no solamente la conozca, sino que tenga el entendimiento para discernir, o sea, el olfato espiritual, para saber de qué se está hablando, cuándo se está hablando, para quién se está hablando, cómo dice que lo debo de hacer, cuándo lo debo de hacer, en quién o cómo debo de empezar a caminar, a qué dirección, cuál es mi norte, qué es lo que tengo que desechar y qué es lo que tengo que abordar. Entonces, este equipo que se está formando ya está comenzando a proteger por la palabra y por la vida del Espíritu, que la mente de este hombre sea transformada, que ya no se acostumbre, que ya no se acomode al sistema de este mundo, sino que discerniendo los pensamientos y teniendo una actitud espiritual, buscando al Señor de todo su corazón, él pueda ser transformado, su oír, su ver y su discernimiento, que es el olfato espiritual. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, todo es para que empecemos a tener el entendimiento sobre ese conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira, es que esto es maravilloso. Mi vida cambió tanto cuando yo pude entender que mis sentidos, que antes caminaban y figuraban solamente para alimentar mi ego, mis ambiciones, mis deseos, el querer caminar disfrutando el goce de los mismos sentidos, me llevaban a la perdición, a cometer errores desastrosos, que por los cuales casi pierdo a mi esposa, casi pierdo a mis hijos, la vida de ellos mismos con la vida mía. Perdí todo lo que yo pensé que era riqueza fácil, y me di cuenta de que aunque tenía todo el más desgraciado de todos los desgraciados, y cuando esta iluminación llegó a mi vida, yo pude entender que si mi oído escucha correctamente y mi ojo ve correctamente, yo puedo discernir acertadamente. Y entonces el apóstol está diciendo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón, los ojos que pueden mirar a través de mí, los ojos que pueden mirar a través de mí, porque cuando los ojos miran, el oído está con el ojo, dice. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Quiere decir que este Señor oído y el ojo, para poder llevarme una información correcta a mi mente, a mi corazón, se necesita que ni siquiera yo los use. ¡Aleluya! Mira esto. No es suficiente con que yo desee que mi oído y mi ojo y mi olfato entiendan bien las cosas. Tenemos que orar al Padre para que Él ilumine. ¿Recuerdas aquello que te leí ahí en Proverbios? Vamos a ir ahí porque es que esto es importante. Deja tu dedito ahí en Efesios capítulo 1. Estamos en el versículo 17 de Efesios.
Proverbios. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso esta dependencia de mi Padre Celestial. Lámpara, Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. O sea que si el Señor, por su espíritu, no ilumina los ojos de tu corazón, tú no podrás ver, aunque tengas discernimiento, la palabra de cambio para esta alma. Es necesario que el ojo y el oído que va a entender, porque para entender hay que escuchar, lo que Dios dice, tienen que ser iluminados, porque la oscuridad en que ha vivido siempre lo tiene velado y no le permite ver la vida de Dios. El apóstol Pablo está orando para que el alma de esta persona reciba de sus sentidos, el oído, el ojo y el olfato, que representa el discernimiento espiritual, una luz de Dios, para que lo que no veía, lo que no oía y no discernía correctamente, pueda ahora subir a su corazón. Pero solamente va a subir si el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, atando pensamiento con pensamiento, que el discernimiento espiritual comience a mirar a través de la palabra o a oír porque viene de parte de Dios. Ellos, si no están iluminados por el Espíritu de Dios, no van a poder hacer el cambio. El cambio va a suceder cuando el Espíritu de Dios está en la palabra. Si no, va a ser solo conocimiento sin entendimiento y sin revelación de lo espiritual. Profeta, ¿y cómo hago yo para llegar a ese discernimiento? Imagínate que el apóstol Pablo está orando para que lo tengan. Imagínate que el Señor gastó toda su vida orando a quien le podía iluminar para mostrarle. Imagínate que los que escribieron todos los libros necesitaron estar metidos con Dios para que la inspiración de Dios a través de su espíritu comenzara a escribir. ¿Cómo tú crees que, esto sí es tremendo, que Moisés, que nació 4.300 años después que se narra Génesis 4:16, que es lo que se tiene como referencia de la edad de piedra, por las ciudades que formaron, ¿cómo pudo 4.000 años antes de que él naciera, más 80 que vivió, da casi 4.450 años, comenzar a registrar tan detalladamente cosas que están en un pasado lejano? Como si tú y yo hoy, sin conocer nada de Jesús, nos sentáramos a escribir cómo hizo Jesús milagros, cómo habló, qué dijo, en dónde estuvo, cómo murió, sin tener información. Si con 2008 años no podríamos hacerlo, imagínate a Génesis 4:16, 4.450 años, y coger Moisés bajo la inspiración del Espíritu y comenzar a copiar con tanto detalle cosas de personas, de situaciones. Pero aún más, lo llevó a miles de años, mucho más atrás, para escribir Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 y parte del 4. O sea que sin la inspiración del Espíritu Santo es imposible que tú puedas oír, ver y discernir. Se necesita la vida del Espíritu de Dios para poder oír la voz de Dios, ver la vida de Dios y discernir la voluntad de Dios
contra la voluntad nuestra para hacer la voluntad de Dios y desechar la voluntad nuestra. Así el deseo nuestro pase a un segundo plano, porque la voluntad de Dios es perfecta, santa, pura y buena. ¿Sabe lo que el apóstol decía de eso? Mira, deja tu dedito ahí. Aquí dependemos completamente de mi Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. No mi voluntad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Discernir, para poder verificar. Verificar que voy a comprobar. Dios me lo dice, lo voy a comprobar de que lo que Dios me dice es correcto, porque mi corazón es muy engañoso y me puede engañar. Pero tengo el discernimiento, el olfato espiritual, que me va a decir es bueno o es malo, es de Dios o no es de Dios. ¿Te gustó, no? Ok, sigamos. Mira lo que dice. Va y se me cae esta figurita, me mata a mi esposa después. Son los antiques de mi esposa. Ella es una artista preciosa. Amo a esa mujer con locura. Y ella dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Mira que él coloca una palabra aquí importantísima. Para que sepáis cuál es la esperanza. Si nosotros hiciéramos esto en la fe, qué bien caminaríamos. Y tú dirás: profeta, entonces usted anda en el 100%. No, Señor, este conocimiento que está aquí revelado, que me ha sido iluminado, tengo que practicarlo todos los días. Si el apóstol Pablo decía que él todavía corría, y corría como para ganar el premio, pero que él todavía no había alcanzado, ¿qué podré decir yo? Pero una cosa sí te digo, me propongo en lo que me falta por vivir, a que todos los días mi yo, mi sentimiento, mi sentido, mis emociones cabalguen en el caballo llamado fe. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Ese es problema del Señor si yo me someto a Él. No depende de mi tiempo, depende de lo que yo permita que Dios haga en mi tiempo. Y entonces dice que para que podamos conocer, siendo iluminados nuestros ojos, cuál es la esperanza del llamamiento. Cuando está hablando de la esperanza del llamamiento, esa palabra es clave. No te está diciendo: mira, te voy a decir lo que te va a pasar en la siguiente hora, porque entonces no necesitarías fe, te presentarías a hacerlo, porque si ya Dios dijo que lo va a hacer, ¿para qué fe? Si no la vas a utilizar. Mientras recibe la información y el hecho pasa, ya sucedió. Pero te va a hacer conocer la esperanza. O sea, el tiempo entre la esperanza y el hecho es el siguiente. Dios te lo dice, te permite que lo veas. Después de que compruebas por tu olfato espiritual y lo disiernes que es de Dios, Dios coloca una llamita. Es como el que está pasando por un desierto y comienza a verlo todo mal. Ese no tiene la llamita, ese no tiene la esperanza, porque no conoce el llamamiento que Dios le está haciendo y no está recibiendo la iluminación en su ojo y en su oído para que suba a su corazón las cosas que van a suceder pero que no son. Porque la esperanza es poder esperar algo con la confianza, la seguridad, la certeza de que lo que oí y yo vi que Dios va a hacer está sucediendo, va a suceder o ya está aquí, pero no lo ves, no lo oyes, no lo puedes tocar, no lo puedes disfrutar,
¿Por qué? Porque es una esperanza. Porque la esperanza es la herramienta usada para que en paciencia, esperando el tiempo oportuno del socorro, porque Dios lo va a hacer el día que Dios lo tiene planificado, porque entre lo que tú oíste y vistes hasta que tú llegues al acontecimiento, está sucediendo que la espada del Espíritu está separando cosas de carne para colocar cosas de espíritu. Está colocando entre pensamiento y pensamiento palabra con ligamento. ¿Te gustó? Con ligamento que une una cosa de Dios con otra cosa de Dios, desechando lo que tú tenías de hombre con de hombre, y está uniéndolo no con los sentimientos y las emociones del hombre, sino con la palabra de Dios y la vida de Dios. Y entonces los ligamentos y los tuétanos espirituales van a producir la esperanza de que pensamiento y pensamiento van a llamar a la voz de las cascadas. Y las cascadas se hacen con agua y caen de peñascos. Quiere decir que a la vez de que tú te mantengas en fe, confesando lo que oíste, lo que viste, y sabiendo con tu olfato espiritual de que el que lo dijo lo va a hacer, tu esperanza es viva, tu esperanza es eficaz. Tú no estás esperando de balde. Como decía el apóstol, no estoy dando puños al aire, ni estoy corriendo sin competidores y sin pista. Estoy en la pista correcta. Tengo a mis enemigos a mis lados, pero yo estoy corriendo para ganar, porque yo no doy golpes al aire. Yo sé que estoy dándole golpes a todo el mundo natural para que se mueva, porque Dios es fiel a su palabra, y por eso mi esperanza es fuerte, es guerrera, batalladora, conquistadora, poseedora, porque tengo la palabra de Dios como lo más fiel, como el tesoro más grande. He desechado todo para que esto viva dentro de mí, y entre mi pensamiento y mi pensamiento va a estar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, esperando que esos dos huesos comiencen a moverse, que esos dos pensamientos comiencen a ejecutarse, y si son todo el cuerpo, pues todos los pensamientos de Dios en ejecución a favor tuya. Esa es una fe que funciona. Esa es una fe por la que el apóstol Pablo está orando. Iluminación de lo que es una esperanza para llevarla a una fe verdadera. Pero se nos acabó el tiempo. Pero en el próximo clic te vas a gozar más. Llama a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes. Dile, escucha esto de parte de Dios. Y el hombre viejo va a desaparecer. En el nombre de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.